Un multimillonario encuentra a un padre y dos bebés desmayados en un parque y los lleva a su mansión. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada e implacable sobre la ciudad, iluminando la tranquila extensión del parque. Los árboles, con sus ramas cargadas de hojas, se erguían como centinelas silenciosos contra el horizonte, por lo demás vacío. Ese día, el parque tenía una calma serena, casi surrealista, de esas que hacían que incluso el lejano murmullo de la ciudad sonara apagado, distante, como si el mundo mismo contuviera la respiración. James Harper, multimillonario empresario y estratega, caminaba a paso ligero por el desgastado sendero que serpenteaba por el centro del parque. Sus pasos, resonando contra el pavimento, eran el único sonido en el espacio, por lo demás desierto. Sus lustrados zapatos negros brillaban bajo la luz de la mañana, en marcado contraste con la tierra opaca bajo ellos. Vestido con un traje a medida que le sentaba como si fuera parte de su piel, parecía exactamente el hombre en el que se había convertido, distante, controlado y preciso. El parque era típicamente un santuario, un raro rincón de tranquilidad en su vida, por lo demás caótica y de alto riesgo. Allí podía pensar, reflexionar o simplemente caminar sin el peso de las expectativas del mundo sobre sus hombros. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, la calma habitual era una máscara engañosa, una que parecía ocultar algo más oscuro, algo que no podía identificar. El aire mismo parecía cargado de una tensión desconocida, una pesadez que le dificultaba respirar profundamente. Su peso opresivo lo envolvía, asentándose sobre su pecho como una mano invisible. Apartó el pensamiento, concentrándose en cambio en el rítmico golpeteo de sus zapatos contra el hormigón. El camino ante él parecía interminable, extendiéndose como un túnel, pero sus pensamientos estaban en otra parte. No buscaban nada en particular, solo la comodidad rutinaria de su paseo matutino habitual. Su mente, sin embargo, había comenzado a vagar inquieta, distraída por algo intangible, una vaga inquietud que se agitaba bajo su habitual desapego. Hacía tiempo que había abandonado el intento de calmarse con pensamientos de negocios o estrategia. Hoy, algo se sentía extraño, como si el suelo bajo sus pies pudiera moverse en cualquier momento. Sus ojos, entrenados por años de absorber detalles que otros pasaban por alto, se dirigieron hacia la escena que se extendía ante ellos. Cerca del centro del parque, bajo la sombra de un viejo roble, una figura estaba encorvada, desplomada contra el tronco. La visión paralizó a James. La ropa del hombre estaba harapienta, con las mangas rotas, la tela deshilachada y sucia. Su rostro, apenas visible bajo la sombra del árbol, estaba pálido, casi fantasmal en su falta de color. Sus manos yacían inertes en su regazo, con los dedos apretados en puños. El hombre no se movió, ni siquiera cuando el viento agitaba las hojas sobre él. James sintió una punzada inquietante en el pecho. Una sensación fría y silenciosa que rara vez se permitía experimentar. Algo andaba mal. No había nadie más cerca, ni rastro de otra persona en los alrededores, lo cual parecía extraño. El parque, aunque solía estar tranquilo por las mañanas, nunca se sentía realmente vacío. No así. Bajó la mirada y se quedó sin aliento. Dos bebés yacían en el suelo junto al hombre. Eran pequeños, demasiado pequeños para estar solos en ese estado. Sus cuerpos, tan inmóviles como el del hombre, parecían increíblemente frágiles. Sus caritas, pálidas y apenas reconocibles bajo la ropa sucia, parecían casi sin vida. La imagen le provocó un escalofrío en la espalda. Su mente se desvaneció ante las peores posibilidades, aunque apenas podía creer lo que veía. Se quedó paralizado, justo al otro lado de los árboles, con el pulso acelerado. Su instinto inicial, el instinto que había moldeado su vida y le había permitido ascender de la oscuridad de la pobreza a las cimas de la riqueza, fue alejarse. Seguir caminando, permanecer distante, impasible y distante. El mundo era caótico, impredecible y a menudo peligroso. No tenía tiempo para los problemas del mundo, no cuando tenía sus propias batallas que librar. Pero mientras permanecía allí, con el calor incómodo del aire presionándolo como una pesada carga, algo tiró de él. Una opresión silenciosa e insistente en la boca del estómago, una opresión que no podía ignorar. Sintió algo en ese momento, un susurro que se quedó en los confines de su mente, una necesidad de hacer algo, cualquier cosa. Miró a su alrededor una vez más, pero seguía sin aparecer nadie más. El parque estaba vacío, salvo él, el hombre inconsciente y los niños.
Los bebés, con sus delicadas formas apenas moviéndose con cada respiración superficial, fueron los que rompieron su vacilación. La idea de ellos solos, abandonados en ese estado, se aferraba a él, carcomiéndolo implacablemente. No lo habían criado para darle la espalda a alguien necesitado. Su padre le había enseñado a ser fuerte, a ser decidido, a actuar siempre cuando fuera necesario, y ahora era necesario actuar. La culpa de no hacer nada lo pesaría mucho más que cualquier posible riesgo. Sus dedos se movieron nerviosamente hacia su teléfono, casi instintivamente. Era lo lógico, llamar a una ambulancia, alertar a las autoridades. Pero en cuanto tocó su teléfono, algo en su interior cambió. No podía perder el tiempo. El hombre respiraba, débil pero vivo. Los bebés estaban en peor estado. Si no recibían ayuda de inmediato, podrían no sobrevivir. Los pensamientos corrían por su mente, compitiendo por el dominio, pero sus instintos le decían qué hacer. No era un hombre que esperara, que dependiera de los demás. Era un hombre que actuaba. Sin pensarlo dos veces, James avanzó, con pasos rápidos y decididos. La rica tela de su traje rozaba la hierba húmeda bajo sus pies. El material era pesado, pero apenas lo notaba. Su atención estaba completamente centrada en el hombre y los niños. Agachado junto a ellos, con el pulso retumbando en sus oídos, buscó el cuello del hombre, presionando con cuidado los dedos contra la piel. El corazón le dio un vuelco al sentir el débil pulso bajo las yemas de los dedos. Débil, pero presente. No lo había imaginado. El hombre estaba vivo, pero apenas. Los bebés eran los siguientes. James sintió su respiración entrecortada en el pecho mientras se giraba hacia ellos, levantándolos con cuidado en sus brazos. Eran tan pequeños, sus extremidades flácidas y frágiles, sus rostros pálidos e inertes. No sabía qué había pasado, no sabía cómo habían acabado en ese estado, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba ahora era sacarlos del parque. Se movió rápido, sin darse tiempo a reconsiderar la decisión. Cada paso era calculado, medido, mientras llevaba a los bebés hacia su coche. Su mente era un torbellino de incertidumbre, pero su cuerpo se movía sin vacilar. Su coche, un elegante sedán negro aparcado cerca de la entrada, parecía un mundo aparte. Pero en su mente era el único lugar que importaba. No pensó en las consecuencias. No consideró los factores desconocidos que rodeaban a esas personas. Solo estaba concentrado en conseguirles ayuda, en ponerlos a salvo. James abrió la puerta del coche de un empujón, con la respiración agitada en el pecho, mientras colocaba con cuidado a los bebés en el asiento trasero. Le temblaban las manos, pero no se detuvo. No podía permitírselo. Miró una vez más al hombre, que seguía tendido bajo el árbol, inconsciente pero respirando, y luego cerró la puerta de golpe. Ya lidiaría con eso más tarde, se dijo. Primero, los bebés. Sin demorarse ni un segundo, se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y aceleró, sin saber exactamente en qué se metía, pero incapaz de dar marcha atrás. Lo desconocido se extendía ante él, oscuro e inquietante, pero por primera vez en años, el miedo no lo detuvo, solo lo impulsó hacia adelante. El camino a la mansión de James fue rápido, pero se sintió eterno. El rugido del motor era el único sonido en el tenso silencio. Su mente era un torbellino, dando vueltas con preguntas que no podía responder, preguntas cuyas respuestas ni siquiera estaba seguro de querer conocer. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se encontraban en un estado tan desesperado? Y lo más apremiante de todo, ¿cómo habían acabado en su vida? Los bebés, tan frágiles, sus diminutos cuerpos yacían sin vida en su coche, y el hombre, David, según había descubierto, que una vez fue soldado, ahora inconsciente y apenas aferrándose a la vida. El viaje se sentía surrealista, cada segundo se hacía más largo que el anterior, mientras luchaba por controlar la creciente ansiedad que amenazaba con apoderarse de él. La pregunta que se repetía en su mente, en un bucle silencioso pero insistente, era si había hecho lo correcto. ¿Había actuado por compasión genuina? ¿O fue solo una decisión impulsiva tomada en el calor del momento, una decisión que volvería para atormentarlo? Ya era demasiado tarde para pensarlo dos veces. James estrelló el coche contra las puertas de seguridad de su mansión. El chirrido del motor se mezcló con el traqueteo metálico de la puerta al abrirse. Su mansión era una fortaleza,
con sus altos muros de piedra y su elegante diseño moderno en marcado contraste con el caos interior. Se detuvo ante la imponente entrada y, sin dudarlo un instante, aparcó el coche y salió corriendo. Respiraba agitadamente, con el pecho apretado por una mezcla de pánico y determinación. El personal había visto la urgencia en sus ojos incluso antes de que hablara. En cuestión de minutos, llegó un equipo médico. Sus eficientes y experimentados movimientos eran tan fríos y estériles como las paredes que los rodeaban. James permaneció allí, con los brazos cruzados, observándolos trabajar. Sus manos se crispaban a los costados, sintiéndose inútil. A pesar de toda su riqueza, a pesar de toda su influencia, no era más que un observador en ese momento, un espectador indefenso ante una situación que no había planeado, que no podía controlar. Los médicos actuaron con precisión, conectando al hombre a las máquinas, examinando a los bebés en busca de señales de vida. Pero James se sentía impotente. Tenía todo lo que la mayoría de los hombres soñaban, pero nada de eso podía devolverles la vida a estos desconocidos. Nada de eso podía aliviar la angustia que se había instalado en lo más profundo de su ser. Dentro de la mansión, la atmósfera habitualmente opulenta e inmaculada se sentía extrañamente vacía. La majestuosidad de los pisos pulidos, los imponentes ventanales que solían llenar el espacio de luz, ahora parecían cerrarse sobre él. Recorrió los pasillos inquieto, a un ritmo rápido y errático, pero sus pensamientos estaban lejos de su habitual enfoque en los negocios y el éxito. En cambio, giraban en torno al hombre y los niños, sus rostros lo atormentaban. No podía apartarlos de su mente. Debería haber sabido que no debía actuar por impulso, traerlos aquí, a su casa, donde no tenían cabida. Fue un error, una decisión imprudente, nacida de una emoción que rara vez se permitía sentir. Debería haber llamado a las autoridades. Debería haber llamado a la policía, dejarlo en manos de profesionales. Pero no, había sido él quien intervino. Había sido él quien se había hecho responsable de ellos, de algo que, como empezaba a comprender, no entendía del todo. Su mente daba vueltas, y con cada giro de sus pensamientos, una nueva capa de culpa parecía asentarse más profundamente en su pecho. Se sentía irresponsable, como si hubiera cruzado una línea invisible que jamás podría desbordarse. No era un salvador, no era un hombre que interviniera para salvar a todos. Había construido su imperio al no involucrarse en los líos de los demás. Había aprendido, desde muy joven, a evitar los enredos emocionales, a mantener la distancia, a mantener el control. Entonces, ¿por qué había actuado diferente esta vez? Los minutos transcurrían con una lentitud insoportable. Sus dedos rozaban la fría superficie de su teléfono, un dispositivo familiar en su mano, pero extraño en ese momento. Miró la pantalla, pensando en su próximo paso. ¿Debería llamar a las autoridades ahora o debería dejar que los médicos continuaran? ¿Y si el estado del hombre empeoraba? ¿Y si los bebés no sobrevivían? ¿Y si, de alguna manera, él fuera responsable de todo lo que venía después? Sus pensamientos giraban cada vez más rápido, como si las respuestas estuvieran fuera de su alcance, burlándose de él. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de acción, de decisiones rápidas y riesgos calculados. Pero esta situación, se sentía diferente. El peso lo oprimía, le dificultaba respirar, le dificultaba pensar con claridad. Una voz silenciosa en el fondo de su mente le susurraba que debería haber hecho otra cosa, que su interferencia había empeorado las cosas. Y sin embargo, a pesar de la oleada de incertidumbre, había algo más profundo, que lo corroía. Algo que le decía que no podía irse, que tenía que quedarse, para llegar hasta el final. Sus pasos lo llevaron a su estudio, con las paredes cubiertas de libros y las estanterías repletas de trofeos de su éxito. Deambuló allí un rato, pasándose las manos por el pelo, con la frustración bullendo en su interior. Tenía todo por lo que había trabajado: fortuna, poder, influencia. Y sin embargo, nada de eso significaba nada en ese momento. Nada de eso podía arreglar lo que estaba sucediendo en su casa. Se apoyó en el escritorio, con la mirada fija en el teléfono, su pantalla en blanco mirándolo fijamente. Solo una llamada rápida a las autoridades, y podría acabar con esto. Sería problema de otros. Alguien más se ocuparía del desastre que había creado. Pero mientras su dedo se cernía sobre la pantalla, listo para hacer la llamada,
Algo dentro de él se paralizó. No podía hacerlo. Había algo en el hombre, en los bebés, que de alguna manera se le había metido bajo la piel, algo que lo hacía sentir conectado con ellos. Era ridículo. No tenía motivos para sentir nada por ellos ni para responsabilizarse de sus vidas, pero en los rincones más recónditos de su mente, una extraña sensación de obligación se había arraigado. No estaba seguro de por qué. No estaba seguro de querer saber por qué, pero sabía que estaba ahí. Entonces, justo cuando estaba a punto de descartar la idea y llamar a la policía, su teléfono vibró, y la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. No reconoció el número, pero el mensaje era claro y contundente. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Las palabras lo golpearon como una ola de frío, una descarga de hielo que le recorrió las venas. Se quedó mirando el mensaje, incapaz de comprender su significado. ¿De quién podía ser? ¿Por qué se lo enviaban? Se le erizaron los pelos de la nuca y se le cortó la respiración. La habitación pareció enfriarse, como si el aire hubiera cambiado en un instante. Miró la pantalla, con el pulso acelerado y la sangre llenándole los oídos. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O era solo un mensaje al azar, una broma anónima de alguien que se había enterado de la extraña situación que se desarrollaba en su mansión? No podía estar seguro, pero la sensación de inquietud, de algo acechando más allá de su comprensión, era inconfundible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había tomado una decisión. Había actuado impulsivamente, y ahora había alguien, o algo, al otro lado que no había previsto. Dejó el teléfono. Le temblaban los dedos al soltarlo, con una sensación de inquietud que le recorría el pecho. ¿Estaba ya abrumado? ¿Entendía realmente las implicaciones de sus decisiones? El peso de la pregunta lo oprimía, y en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Había entrado en un mundo que no comprendía, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. Algo más oscuro se avecinaba, y no estaba seguro de poder detenerlo. Los días siguientes fueron un borrón, una serie de momentos fragmentados entrelazados por visitas al hospital, noches de insomnio y una creciente sensación de incertidumbre. James se vio atrapado en la tensión entre su habitual distanciamiento y un nuevo e inesperado peso sobre sus hombros. Su vida, antes tan ordenada y predecible, se había convertido de repente en un caos de preguntas sin respuesta. Pasaba cada vez más tiempo en el hospital, observando cómo David, el hombre al que había llevado a su casa, recuperaba lentamente la conciencia. El hombre era un desconocido para él, pero las circunstancias de su encuentro parecían unirlos de maneras que James no podía comprender del todo. La salud de David mejoraba cada día, aunque su mirada permanecía nublada por la confusión y su comportamiento era cauteloso. Sus hijos, Alex y Ben, gemelos idénticos de no más de 2 años, también habían mostrado signos de recuperación. James no pudo evitar sentir una extraña responsabilidad hacia ellos, aunque no tenía ni idea de qué los había traído a su puerta, ni por qué los había acogido sin pensarlo bien. Los bebés, aunque aún frágiles, empezaban a desarrollarse bien. Sus pequeñas manos, suaves como la seda, apretaban con fuerza su dedo cada vez que los sostenía, como si confiaran en él instintivamente, como si supieran que estaban a salvo con él. Era a la vez conmovedor e inquietante la forma en que se aferraban a él en silencio. James, por razones que no podía explicar, se sintió atraído por ellos. Eran tan pequeños, tan inocentes, y sin embargo llevaban consigo un peso innegable, algo pesado e indescifrable. El misterio de sus vidas, y la de David, era algo que lo carcomía, hundiéndolo aún más en esa maraña. La recuperación de David, sin embargo, no respondió a las preguntas que se cernían sobre James. Cada día que pasaba, el hombre se volvía más alerta, aunque su mirada era distante, a menudo nublada por la sospecha. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de cautela, como si temiera revelar demasiado. No fue hasta una noche, cuando la habitación se sumió en sombras y el suave zumbido del equipo hospitalario pareció llenar el silencio, que David finalmente se despertó. Abrió los ojos de par en par, desorientado, y por un instante, pareció perderse en la neblina de su entorno. Entonces, al posar su mirada en James, hubo un destello, algo difícil de definir pero inconfundiblemente presente, en sus ojos.
Gratitud, tal vez, pero también cautela. Entreabrió los labios y las palabras salieron con una voz ronca, débil por el desgaste corporal, pero con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. «No quise causarte problemas», murmuró David, con la voz ligeramente temblorosa, como si el esfuerzo de hablar le resultara doloroso. «No deberías habernos traído. No sabes con qué te estás metiendo». James se inclinó hacia adelante en su asiento, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. No se lo esperaba. Estaba preparado para la gratitud, quizá para un «ata», pero no para esto, la nota subyacente de advertencia, de algo tácito pero profundamente sentido. Algo peligroso. El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras intentaba comprenderlo. ¿En qué se había metido? Su voz era firme, pero la preocupación era innegable mientras hablaba, con palabras cuidadosas, mesuradas. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando aquí?» David dudó, sus ojos recorriendo la habitación, su mirada fugaz hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Su respiración se entrecortaba, y por primera vez desde que James lo conoció, vio un destello de miedo en los ojos del hombre. Las paredes parecieron cerrarse sobre ellos. La atmósfera estéril y clínica de la habitación del hospital de repente se sintió demasiado pequeña. Finalmente, David volvió a hablar en voz más baja, apenas por encima de un susurro. «¿No sabes quién soy?», preguntó, como si quisiera comprobar la comprensión de James, con una voz crepitante y una intensidad que provocó una incómoda sensación en el aire. «Mi hijo, Alex, Ben, forman parte de algo mucho mayor, algo peligroso, y al salvarnos, has llamado la atención». Las palabras flotaron en el aire como una densa niebla, y la mente de James dio vueltas. Sintió un nudo en el estómago y una sensación de frío le invadió el pecho. ¿Qué podría querer decir David? ¿Parte de algo mayor? ¿De qué clase de peligro hablaba? Los vagos indicios de peligro, la tensión que se había acumulado en sus entrañas desde el momento en que los había asimilado, comenzaron a solidificarse en algo real, algo tangible, pero James no estaba seguro de estar listo para aceptarlo. Este no era el mundo en el que vivía. No lidiaba con el peligro en forma de sombras y advertencias crípticas. Lidiaba con números, con estrategias, con el predecible cálculo de la riqueza y el poder. Las palabras de David aún resonaban en su mente cuando el teléfono en el bolsillo de James vibró, sacándolo de sus pensamientos. Bajó la mirada, casi esperando que fuera alguno de sus asistentes, tal vez una actualización de negocios o un asunto que requería su atención inmediata. Pero el número no le sonaba, y el mensaje que apareció en la pantalla le heló la sangre. Deberías haberlos dejado morir. Las palabras eran cortantes e inconfundibles, el tono frío y escalofriante. James se quedó paralizado, mirando la pantalla con incredulidad, mientras su mente intentaba comprender el mensaje. Ya había recibido un mensaje críptico similar antes, el que le había provocado una oleada de miedo cuando decidió acoger a David y a sus hijos. El mismo mensaje, de la misma fuente desconocida. Se le cortó la respiración al girarse para mirar a David, que palideció al instante. El rostro del hombre se contorsionó con una mezcla de miedo y arrepentimiento, como si hubiera sabido que este momento era inevitable. La habitación pareció enfriarse, el aire se densificó con una comprensión tácita. Algo oscuro, algo mucho más grande de lo que James había preparado, se cernía sobre él. La mirada de David se cruzó con la suya, una silenciosa súplica de comprensión, una advertencia. El pulso de James se aceleró al comprender la realidad de lo que había hecho. Había traído a estas personas a su vida, les había dado refugio, y al hacerlo, sin saberlo, se había convertido en parte de algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El peligro no se limitaba a las vidas de David y sus hijos. Se trataba de algo mucho mayor, algo sombrío y siniestro que ahora se había arraigado en su mundo. La voz de David era un murmullo bajo, apenas audible por encima del silencio ensordecedor que se había instalado en la habitación. «No lo entiendes. Vienen por nosotros. Y ahora, vienen por ti». Las palabras golpearon a James con la fuerza de un golpe físico, y se le revolvió el estómago. La gravedad de la situación parecía oprimirlo, asfixiándolo, y por primera vez en su vida se sintió realmente fuera de control. Su imperio, su riqueza, su influencia, todo parecía un escudo frágil contra la tormenta que se avecinaba afuera.
El teléfono vibró de nuevo, un duro recordatorio de que ya no había vuelta atrás. No había escapatoria a la oscuridad que lo envolvía. El corazón de James se aceleró. Sus pensamientos se dispersaron en todas direcciones. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había pasado de ser un hombre con control absoluto de su mundo a alguien atrapado en una pesadilla que no entendía? La fría voz del teléfono le había hablado de una manera que lo dejó claro. El verdadero peligro apenas comenzaba. La mansión, antaño un santuario del mundo exterior, se había transformado en una prisión. Las paredes, antaño llenas de los ecos del lujo, ahora parecían cerrarse sobre James, presionándolo con un peso del que no podía escapar. Los pisos pulidos, las ventanas relucientes, los salones grandiosos, nada de eso importaba ya. Todo era una fachada, un barniz que enmascaraba la aterradora realidad que se colaba por cada rincón. Las palabras de David se repetían una y otra vez en su mente. Cada repetición agudizaba la tensión. Los gemelos no eran simples inocentes. Eran los herederos de algo mucho más siniestro. Un legado violento, oculto en las sombras de operaciones militares encubiertas. Un legado que ahora buscaba recuperarlos. Con el paso de los días, la tensión en la mansión alcanzó un punto álgido. James siempre se había enorgullecido de su control, de la precisión con la que dirigía su vida, su negocio, su imperio. Pero esto era algo para lo que no estaba preparado. Los sistemas de seguridad, meticulosamente diseñados para salvaguardar su mundo, ahora eran impotentes ante la amenaza que se cernía en el exterior. El sonido de las sirenas, distantes pero cada vez más cerca, resonaba de fondo, un recordatorio constante de que alguien, se acercaba. Era una amenaza que James no podía ver, una amenaza que se movía en las sombras, pero era real, innegable. Podía sentirla en el aire, en el silencio opresivo que llenaba la casa cuando las luces parpadeaban, cuando el viento aullaba afuera. La presencia de David, antaño fuente de misterio e intriga, se había convertido en un recordatorio de lo lejos que James había caído en aquella maraña. El hombre estaba débil, su cuerpo aún se recuperaba, pero su mente era aguda, atormentada por un pasado que parecía extenderse infinitamente ante él. A pesar del desgaste físico, la insistencia de David era clara. Tenían que irse, tenían que desaparecer, desvanecerse en la noche antes de que fuera demasiado tarde. Pero James no podía aceptarlo. Nunca había sido un hombre que huyera, nunca uno que se acobardara por el miedo. Había construido todo lo que tenía con agallas, con una voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo en su camino. Huir no era una opción, ni para él, ni para los niños cuyos destinos se habían entrelazado inexplicablemente con el suyo. La discusión entre ellos fue silenciosa, pero ardía con la intensidad de todo lo no dicho, todo lo que ambos temían. David, aunque no ofrecía más que una sombra vacía del hombre que una vez fue, se mantenía firme. Su pasado lo perseguía, y quería proteger a sus hijos, mantenerlos a salvo de la tormenta que se avecinaba. Pero James no podía aceptar la idea de huir. Tenía que afrontarlo. Lo afrontaría, de frente. Había tomado una decisión al traer a David y a los gemelos a su casa, y ahora, ante el peligro, no les daría la espalda. No podía. No pasó mucho tiempo antes de que se produjera la primera brecha. El sonido de cristales rotos, el frenesí de pasos y luego el estruendo de la puerta al ser derribada resonaron por la mansión. El pánico se apoderó del personal y el caos estalló en los pasillos. El corazón de James se aceleró al entrar en acción, tomando el arma más cercana que pudo encontrar. La mansión ya no era su santuario, se había convertido en un campo de batalla. Los pasillos, una vez prístinos, ahora parecían ajenos, retorcidos por la intrusión que había atravesado la barrera de su seguridad. David dio un paso adelante, con movimientos lentos pero deliberados. Su cuerpo aún estaba demasiado débil para ofrecer mucho apoyo, pero había fiereza en sus ojos, un instinto protector que no había sido embotado por el tiempo ni las lesiones. Se acercó a los gemelos, abrazándolos como para protegerlos del caos que los rodeaba. James lo observó, con una sensación de impotencia que le subía al pecho. Ya no se trataba solo de proteger a sus invitados. Se trataba de proteger a una familia, a la suya, aunque solo fuera por un instante fugaz. No se había apuntado a esto, nunca había esperado que su vida chocara tan violentamente con la de ellos, pero la verdad ahora era clara, tenía que luchar.
El sonido de botas golpeando el suelo de mármol volvió a centrar la atención de James en la amenaza inminente. Los invasores se acercaban. Su presencia era como una nube asfixiante. No había tiempo que perder. James sabía lo que debía hacer, pero no se hacía ilusiones sobre el coste. Cada momento dedicado a la lucha era un momento que podía llevarlos a su fin. Estaba demasiado involucrado, demasiado perdido para retirarse. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento final, la fría y estéril grandeza de la mansión se convirtió en testigo silencioso de las consecuencias de la decisión impulsiva de James. En el caos de disparos y gritos, mientras los muros de su vida cuidadosamente construida se derrumbaban a su alrededor, James comprendió el verdadero coste de su decisión. Había salvado a una familia, pero al hacerlo, había llamado la atención sobre algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. La mansión, antaño símbolo de control, era ahora símbolo de su caída. Un lugar de destrucción, de ilusiones destrozadas. Los momentos finales fueron una mezcla de disparos, adrenalina y miedo. Los invasores traspasaron las últimas defensas y James se encontró en la encrucijada de su vida. Sus decisiones, su pasado y el futuro que tanto había luchado por forjar. No había forma de deshacer lo hecho. El peso de sus decisiones lo oprimía, y solo le quedaba una opción: mantenerse firme y luchar, afrontar las consecuencias de sus actos y proteger a quienes, sin saberlo, se habían convertido en su responsabilidad. El sol se puso sobre la mansión, proyectando largas sombras sobre los restos destrozados de lo que una vez fue su vida. Y en esa luz moribunda, James Harper supo que nada volvería a ser igual.